Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar en nuestro comentario del Evangelio de Lucas, de este importante texto, de este gran documento, como ya hemos explicado, tan lleno de noticias, de información, pero también un Evangelio destinado a presentarnos la figura y el personaje glorioso del Señor Jesucristo en todas sus dimensiones y particularmente en su humanidad. Pues no hay duda que el Evangelio de Lucas resalta de una manera muy clara ese aspecto de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, en el cual están unidas esa naturaleza humana por un lado, pero también, como iremos viendo en el mismo Evangelio, esa naturaleza divina. Este mismo que dijo que Él es el Alfa y la Omega, dijo también que Él es el Dios verdadero. Y así vamos esta mañana continuando este primer capítulo del texto que tenemos delante. Pues vamos a hablar hoy de la figura de María, la que, según la naturaleza humana, era la madre de Jesús. Bien sabemos que la Biblia lo que nos presenta, y esto ya lo comentábamos el domingo pasado, es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se produce de una forma sobrenatural. Indudablemente, este es uno de los grandes asuntos que requiere la fe, que requiere el que verdaderamente lo aceptemos, no por que hayamos visto eso, no porque lo podamos comprender, sino simplemente porque lo dice. Dice que el nacimiento de Jesús, es decir, antes de su nacimiento, la concepción propiamente de Jesús se produce sin la intervención de José, aquel que estaba prometido con María, que no se había todavía completado el matrimonio. Eran dos personas, según la costumbre hebrea, ya vinculadas por un compromiso, y eso significaba pues mucho, un lazo muy fuerte, pero todavía no estaban casados, y sin embargo va a encontrarse aquí que María va a concebir y va a comenzar toda la gestación de un ser extraordinario, del cual José no es el padre, pero que ese proceso de gestación se debe a la acción del Espíritu Santo, la acción divina, en una palabra, la acción de Dios. Y esto es lo que ya se va notando en esta, y se declara de una manera directa en el anuncio que hace el ángel a partir del versículo 26. Vamos a leer, pues, del versículo 26 hasta el 38. Yo creo que importa que hagamos esa lectura para refrescar la información que tenemos de ese momento crucial. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, ya sabéis que aquí en la esta versión nueva, la versión textual, se ha puesto Miriam. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, en la lengua hebrea, el nombre era Miriam. Luego, en el griego del Nuevo Testamento, aparece Marian. Y luego, al pasar al latín, pues es María. De manera que es lo mismo, son prácticamente casi las mismas vocales, las mismas consonantes, muy poca diferencia. Bien, nosotros vamos a continuar hablando de María, porque siempre nos hemos
entendido con ese nombre, no sea que luego nos confundamos de alguna forma. El nombre de ella pues era María, y el ángel Gabriel, entrando en donde ella estaba, versículo 28, en donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo ocurrirá esto, pues que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril, porque de parte de Dios ninguna cosa es imposible. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de ella. Bien, el otro día estuvimos hablando o poniendo el énfasis en el hecho de la naturaleza de Jesús, como en este momento se va a producir ese acto especialísimo, irrepetible, único, que va a dar origen a un ser único también, que no es un hombre cualquiera, pero es hombre, que no es un ángel, pero sin embargo en su espíritu está la plenitud de la divinidad, en el cual habita, como dice el apóstol Pablo, habita la plenitud de la divinidad. Y de esto se trata, de estos dos hechos. Y con esta cuestión, simplemente con el hecho de que creamos que en Jesús hay una verdadera humanidad y que en Jesús hay la plenitud de la divinidad, pues ya tenemos todo. Ya tenemos lo necesario sobre la doctrina cristiana de siempre, sobre la persona de Jesús. Hombre y Dios, hombre verdadero, Dios verdadero. Eso está declarado ya desde los tiempos antiguos del credo apostólico, y bueno, esa es la doctrina que además es absolutamente imprescindible para la obra de la redención. No se puede producir, según los términos bíblicos, según las condiciones y los requisitos bíblicos, no se puede producir la redención de un ser humano por alguien que sea solamente humano, y tampoco por alguien que sea solamente espíritu, como sea un ángel o incluso Dios mismo, porque es necesario que el pecado sea redimido con el derramamiento de sangre. Esa es la condición, el derramamiento de sangre. Y un ángel no puede derramar sangre, ni aun Dios el Padre derrama sangre, porque el Dios es espíritu. Y por eso viene esta confluencia de las dos naturalezas. Y eso no me cansa de repetirlo, que estamos hablando de dos naturalezas, no de dos personas, como mucha gente confunde, como aquel hermano que me decía: yo no creo que es que el Hijo sea el Padre. Pues claro que no, yo tampoco, nadie cree eso. ¿A quién se le ocurre decir eso? Lo que quería decir seguramente era que yo no creo que el Hijo tenga naturaleza divina, pero eso es un error, porque la Escritura dice que en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Y solamente Dios puede redimirnos, pero tiene que ser al mismo tiempo hombre. Y esta es la cuestión, que en la persona de Jesús confluyen esas dos naturalezas, y así el ángel se lo dice, se lo está diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Es decir, no habrá una concepción a través de José, sino que vendrá esa concepción a través del Altísimo, y lo que nazca de ti será llamado
Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? Quiere decir lo mismo que Hijo del Hombre, es decir, que tiene naturaleza de Dios y naturaleza de hombre, las dos cosas. Por eso los dos nombres aparecen muchas veces combinados. No es tan difícil esto. Es decir, es lo mismo que creer que hay ángeles. Es lo mismo que creer que Dios dividió las aguas del Mar Rojo y pasaron por allí los hebreos en su huida de Egipto. Es lo mismo que pensar que el universo ha sido creado por Dios. Es lo mismo que creer toda aquella cosa que no es natural y normal como un fenómeno cualquiera de los que vemos cada día. Es decir, se requiere la fe. Para creer el primer versículo de la Biblia, para creer eso, es necesaria la fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, pues eso lo dice la Biblia, pero luego viene el señor Darwin y vienen otros muchos científicos que dicen que no, que eso es imposible o que lo que sea, o no lo creemos. Otros dicen que sí, también científicos. Pero al final es una cuestión de fe. Lo creemos porque está escrito en la palabra de Dios, de la que tenemos muchas evidencias de su fidelidad. Y lo mismo que cualquier otro fenómeno sobrenatural. Lo que importa es que nos demos cuenta que estamos hablando no de cosas que la lógica humana y la razón humana pues reciben fácilmente o comprenden fácilmente. No, todo esto es algo sobrenatural, está por encima de nuestra razón, de nuestra lógica, de nuestras experiencias. Es algo que se requiere totalmente la fe en ello. Así que ese es el anuncio. Sobre María va a recaer ese gran privilegio. Y ya que hemos hablado pues de lo que es en principio esta gran experiencia que se va a producir de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Fijaos una manera de hablar como si fuera pues eso, una especie de unión o una acción especial, ¿verdad?, que solamente por el que cree en milagros divinos, en obras sobrenaturales, pues lo puede aceptar. La mayor parte de la gente, la que no cree, pues al leer esto de que el Espíritu Santo hizo esta obra en María, pues se sonríe o se muestra incluso jocoso o burlón. Bueno, pues esa es la respuesta de esa gente. Es como el científico al que le decimos, me refiero al científico incrédulo, al que le decimos que el universo ha sido creado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, solamente por eso. De esa forma solo. Eso es algo tremendo, que el universo ha sido creado por la palabra de Dios. Pues como nos dice el texto bíblico, pues eso está muy resumido, es cierto. No nos dice el proceso, no nos dice cómo, pero dice que en definitiva que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Y por su palabra creó los cielos y la tierra. Pues es lo mismo que cuando decimos que sobre María se produce un fenómeno especial por el cual se pone en marcha este proceso de gestación y que al cabo de un tiempo, porque allí hay una verdadera naturaleza humana, porque esa es la naturaleza humana, la recibe de María, naturalmente, es a través de María. Y no olvidemos que según toda la cuestión, digamos, de la costumbre hebrea, era a través de la madre de la que se recibía realmente incluso el carácter de hebreo, el carácter de judío se recibía si la madre era hebrea o era judía. Y aquí fue ella, no fue una mujer extranjera, sino alguien de Judá, y aunque vivían en Nazaret, en Galilea, pero alguien de la tribu de Judá y de la descendencia de David, del rey David. Y así es como se pone en marcha todo este proceso. Y entonces creo que esta mañana podemos parar un momento para pensar en María. Bien, ya sabéis que el tema de María pues ha sido muchas veces objeto de una
discusión, de polémica entre católicos y protestantes. No tendría que serlo, porque nosotros creemos que María fue la madre de Jesús. La madre de Jesús, es decir, que la naturaleza humana del Salvador, del Redentor, esa naturaleza humana proviene de María a través de una gestación normal, de sus 9 meses, un parto normal, y ahí está el niño que ha nacido de María. Y nosotros tenemos que creer eso y lo creemos. Y naturalmente reconocemos en esto que fue, como le dice el ángel, pues muy favorecida. Que habría otras muchachas, otras doncellas en Judá y en Galilea, donde fuera, o incluso de la misma tribu de Judá, que reunían condiciones, que eran vírgenes y además no habían conocido pues varón y había pues la certeza de que aquel hijo no procedía de simiente humana, sino que iba a nacer por este milagro, esta obra sobrenatural. Habían muchas otras, seguro, claro que sí, pero alguien tenía que ser, y ella fue la que el Señor elige. No pensemos que la elige, porque Dios nunca elige porque tengamos más méritos que otros. O sea, que esto no era un concurso de belleza, no era un concurso de méritos, no era un concurso de buenas obras. No, María era una buena joven, una magnífica persona, era una joven de las muchas que habían allá, sencilla, humilde y dispuesta, como dice ella, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero nada más, hemos de tener las dos cosas. Hemos de decir, María fue muy favorecida, como cualquier persona que Dios llama o elige para una tarea, cualquiera, para ser parte de su Iglesia. Primero, por ejemplo, la elección de Dios para formar parte de su pueblo, eso es un grandioso privilegio. O en la vocación que Dios hace para que alguien le sirva, en el servicio a Dios en la Iglesia, como diáconos o como ancianos o predicadores o maestros o cualquier función, o aquellos que Dios envía como misioneros por el mundo. Todos, cuando Dios llama a alguien para una tarea, eso es un privilegio. No es que uno lo merezca, no es que uno sea mejor que otros, es que Dios nos llama y nos dota, nos da los dones necesarios, nos da todo lo que necesitamos para servirle. Eso es lo que importa. De manera que María también, María reunía una serie de cualidades. Era de la tribu de Judá, era de la descendencia de David, era virgen todavía, y así se cumple lo que los profetas, particularmente el profeta Isaías, había hablado sobre cómo la Virgen iba a concebir y a dar a luz. Y eso es antigua profecía del profeta Isaías. Pues bien, todo esto es importantísimo para que reconozcamos que ella fue, como le dice el ángel, muy favorecida, como nos podemos sentir nosotros por otros favores que Dios nos haga. Pero claro, en ella eso es irrepetible. Nadie más, ninguna otra mujer, ni antes ni después, iba a tener ese privilegio. Es la única. Otros servicios a Dios se repiten en muchas personas. Son muchos los que son enviados a predicar, son muchos los que están en las iglesias como ancianos, como diáconos, como pastores, etcétera. Son muchos, pero solamente una mujer fue llamada y elegida para dar a luz a aquel ser extraordinario en el cual habitaba toda la plenitud de la divinidad.
Eso es algo fantástico, algo increíble. De manera que por esa sola razón podemos decir qué favorecida fue esta mujer, qué favorecida fue. Y por eso, fijaos el saludo, ¿cómo está traducido aquí? El versículo 28, te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Qué gran privilegio. Y nosotros, desde nuestro respeto a las Escrituras, decimos, pues efectivamente, María es eso. Fue la madre de Jesús, hombre, en quien el Espíritu Santo también había puesto la plenitud de la divinidad. Dios entre nosotros, Emmanuel, ese es su nombre también, ese es otro nombre que las Escrituras le dan. Emmanuel, con nosotros Dios. Dios está con nosotros. Y así podemos decir muchas cosas en favor de María, de su testimonio, de su abnegación, de su cuidado de Jesús cuando éste fue niño y de todo lo que hizo a lo largo de su vida. Y naturalmente, pues como madre, que siempre buscando lo mejor, aunque llegó a ser consciente ella en algún momento ya del desarrollo de Jesús, sobre todo ya de la vida pública de Jesús, llegó a ser consciente de que aquel hijo primogénito que tuvo era diferente y que era en el cual habitaba esa plenitud de la divinidad. No vamos a decir en qué momento, no podemos decirlo, en qué momento María fue consciente de esto. Pues puede ser que a lo largo de su ministerio fue posible que creciera esa convicción en el momento de la crucifixión o con la resurrección o los primeros días antes del gran día de Pentecostés. No sabemos. O tal vez fue ya en el momento de la ascensión. En sea lo que sea, lo que es evidente es que María fue elegida y ella fue también una creyente en Jesús como Señor y Salvador suyo. Por eso, en aquel cántico que dice, ya lo analizaremos otro momento, más adelante en este capítulo, el versículo 47, cuando dice 46-47, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y así, etcétera. Ya miraremos este cántico la semana que viene, si Dios quiere. Pero antes de eso, fijémonos pues en esta persona. ¿Nosotros en qué nos diferenciamos de la Iglesia Católica? En varias cosas, claro, porque en la Iglesia Católica lo que ha ocurrido es que han añadido una serie de creencias sobre María que no están en las Escrituras, no están en la Biblia. Son tradiciones que vinieron por el camino, seguramente, de las religiones paganas, donde habían diosas, donde toda la cuestión de la intervención de esas diosas era muy importante, y cuando empezó a mezclarse el cristianismo con tradiciones paganas, porque indudablemente la influencia fue de los dos lados, el cristianismo influenció al paganismo y el paganismo influenció al cristianismo. Hay ahí una especie, diríamos, de simbiosis, ¿verdad? Y eso es innegable. Pues en esas influencias, poco a poco, la Iglesia cristiana antigua empezó a elevar la importancia de la persona de María, porque así lo requería también las tradiciones del paganismo.
no solamente había un rey y un dios, sino que también había una reina y una diosa en el paganismo. Claro, eso en principio en el mundo hebreo, en el mundo judío no, de ningún modo. Pero cuando los cristianos se separan totalmente del judaísmo, reteniendo, pues claro, todas las profecías y todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero poco a poco añadiéndole las creencias paganas. De forma que poco a poco creció la idea de que María ocupaba ese lugar de una diosa, o algo así, pues como una colaboradora no solamente necesaria, sino imprescindible y además, pues diríamos, co-redentora. Había un redentor, pero también había una redentora. Los dos estaban unidos en la misma obra. Y en parte era un poco bastante fácil argumentarlo, claro. Decían, pues, si Jesús, que es el Redentor, nació de María, María era necesaria y también participó en la obra de la redención. Bueno, eso es un argumento muy simplista, indudablemente, porque María no tenía más función que la de traer al mundo, en su naturaleza humana, al Salvador, al único Salvador que hay. Pero ella, por ejemplo, nosotros no podemos llamar a María Madre de Dios. La podemos llamar Madre de Jesús, Madre de la naturaleza humana, pero de Dios no, porque Dios no tiene madre. Dios es eterno, Dios existe desde la eternidad y es Dios quien creó a María, no María a Dios. Por lo tanto, nosotros hemos de olvidarnos de ese título de Madre de Dios. No es Madre de Dios, es Madre de Jesús. Y alguno dirá, bueno, pero si Jesús también era Dios, entonces, pues bueno, pero es que son dos naturalezas que no están confundidas, no están entremezcladas. La naturaleza humana y la naturaleza divina coexisten en la persona de Jesús, y María lo único que hace es darle la naturaleza humana, nada más. Y, por lo tanto, nosotros, con todo el respeto, con todo el amor fraternal, María es una hermana nuestra. María es una hermana más de las redimidas. Ella misma reconoce, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así llama María a Dios, su Salvador. Por cierto, Jesús tiene el nombre de Salvador también. Y entonces, en esto, pues tenemos que recordar que no podemos de ninguna manera atribuirle a María más honores que los que correspondan, en el sentido de que está como una privilegiada, muy favorecida por este hecho, pero su papel terminó con eso, su función fue exactamente esta. No interviene para nada más en el resto de la obra de la redención. La redención es algo que se produce en la cruz, en la muerte de Jesús, en su sangre redentora. Allí se produce la salvación. Y María no estaba crucificada. María no fue crucificada por nosotros. María no ha de sufrir la muerte para expiar el pecado nuestro. Así que fijaos entonces de qué manera toda esta presentación nos hace que es importante que lo tengamos claro. Cuando un católico nos pregunta, ¿es que ustedes, pues no sé, aborrecen a María o no creen en María? Casi siempre dicen, no creen en María. Y nosotros creemos lo que dice la Biblia sobre María, creemos que efectivamente todo esto que estamos leyendo y diciendo, creemos que concibió por obra del Espíritu Santo, eso así. Todo lo que fue la Reforma y todo lo que significó la ruptura con Roma, pues eso no destruye nada de lo que hay en el credo apostólico.
el creo en Dios, Padre Todopoderoso, etc. Todo ese credo nosotros lo suscribimos. Nosotros también creemos esto, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Eso lo dice el credo y lo dice la Biblia, y nosotros así lo creemos. Pero, repito, ahí se acaba la función de María. María no tenemos que ponerla como un modelo, como un ejemplo, más que como otra persona en la Biblia. También el apóstol Pablo, sí, puede ser un modelo o un ejemplo. También, pues, ¿qué diré yo? Otros personajes del Antiguo Testamento. Sara, la esposa de Abraham. Luego el apóstol Pedro la menciona como un ejemplo. Pues bien, también fue Sara un ejemplo. Y podemos hablar de otras mujeres, aquella Abigail, por ejemplo. Abigail es un ejemplo, porque, en fin, dio un testimonio muy grande de su convicción de los planes de Dios al ayudar al rey David y al saltarse por encima la necedad de su marido Nabal. Pues, y tantas otras mujeres, la reina Esther, por ejemplo, otro caso magnífico, un ejemplo de abnegación, de valentía. Hay tantas mujeres en la Biblia que pueden ser un ejemplo de muchas cosas, y hombres también. Bueno, pues María es una, nada más, en su disposición de servir a lo que Dios quiera. Aquello era una experiencia única. Pues ella lo dice así. Lo dice así. Quedarás encinta, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Todo está ya preparado, todo está planificado. Ella no tiene que hacer nada más, se somete. Bien, pues eso es un buen ejemplo. Y en ese sentido, pues nosotros diremos siempre que efectivamente María, como otras mujeres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pensemos en Lidia, en Dorcas, en tantas otras mujeres, algunas anónimas, en Priscila, por ejemplo, pero mujeres a veces de las que no sabemos el nombre y se dice de ellas que servían a Jesús o que acompañaban a Jesús, etcétera, que le ayudaban. Pues bien, ahí tenemos esa función también. Con esto, pues, por lo tanto, creo que debemos de poner esto y no tenemos que tener ninguna timidez ni vergüenza en decir, pues sí, María, ¿por qué no? María fue un personaje excepcional. Ninguna mujer más favorecida que ella y más privilegiada. Pero ahí se termina su función. Y os acordáis que hay algunos ejemplos que los podemos recordar siempre, en donde incluso el propio Señor Jesús, digamos que la frena un poco, en aquellas bodas de Caná, cuando ella fue a interceder. Mira que no tienen vino ya, como si quisiera un poquito apremiar a su hijo, al verdadero, como diciéndole, haz algo porque esta gente se van a encontrar en una situación extraña, que se les ha terminado en este banquete de las bodas, se les ha terminado el vino, haz algo. Y Jesús dijo, mi hora no ha llegado todavía, espera. Como diciendo, no voy a hacer las cosas ni antes ni después, aunque tú me lo pidas, porque yo ya sé cuándo tengo que intervenir. Y eso, pues bien, por lo tanto, nosotros decimos, no era de ninguna manera una intercesora. Nosotros no tenemos que ir a rezarle a María. Es más, eso sería una ofensa a Dios, porque María no es nuestra intercesora. No es, esa función no se le da en ningún lugar. En ninguna parte de la Biblia se le da ese nombramiento. No es la intercesora, no es una parte especial de la obra de la salvación, excepto que fue el medio necesario para dar a luz a Jesús como hombre.
y por lo tanto pues no es la mediadora de todas las gracias. Ya sabéis los títulos que se le han acumulado a María dentro de la Iglesia Católica Romana, de la tradición. Todos esos títulos no sirven, no son reales, no es verdad. No, ella no es mediadora de todas las gracias, no es corredentora, no ha participado en la obra de redención, excepto en lo que estamos diciendo, que fue el medio para traer a Jesús como humano a este mundo. Y ahí se termina su función. Y por eso nosotros diremos siempre que hablemos con un católico, pues podemos decir qué cosas creemos de María, qué cosas creemos, lo que dice la Biblia. Y ahí está. Y creo que, por otro lado, yo creo que es necesario que no tenemos que dar una impresión nunca de agresividad sobre este tema, ¿no? Sino de mucho respeto. Como cuando hablamos pues del apóstol Pablo o de cualquier otro instrumento de Dios, pues mucho respeto, claro que sí, y poner las cosas en su sitio, y claro, como tampoco no tenemos que orar ni pedir a los apóstoles ni a los otros que estén en los cielos ni a nadie. Nuestras oraciones están dedicadas a Dios porque la oración es un acto de adoración. Oramos a Dios, suplicamos, alabamos, honramos a Dios en la persona de Jesús también, porque eso es un acto de adoración. Y eso no se lo podemos hacer ni a los ángeles, ni a María, ni a José, ni a ningún otro que de los que intervienen dentro de la vida de Jesús de alguna manera. Nadie puede ser objeto de nuestro culto y adoración. Bien, así que el versículo 38 llega a este punto cuando María le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de ella. Bien, esa es una cosa verdaderamente magnífica, ver cómo ella se entrega plenamente a la voluntad divina. Como otras veces otros personajes se han entregado a la voluntad divina, en este caso sin ninguna resistencia. Ya sabemos, por ejemplo, si comparamos esto con el llamamiento de Moisés, pues ya sabemos que Moisés tuvo sus luchas y sus dudas y sus temores y puso sus objeciones. Pues yo no sé hablar, yo no esto, lo otro, ¿cómo me van a creer a mí? En fin, pero al final Moisés hizo lo que Dios le mandó. Muy bien, pues María directamente recibe ese mandato divino diciendo: he aquí la sierva del Señor. Esa es la gran palabra suya. Somos, como todos nosotros, siervos del Señor, que debemos reconocerle a Él como nuestro gran amo y dueño, el que ordena nuestra vida, el que nos usa para las obras que Él tiene ya desde antes de la fundación del mundo preparadas para cumplir sus planes eternos. De manera, hermanos, que claro que es un placer siempre hablar de María, ¿por qué no? No seamos tímidos. Podemos decir muchas cosas buenas, pero hasta un punto hemos de trazar una línea, es decir, de aquí no pasamos, hasta aquí. Reconocemos esta intervención de María, pero más allá no podemos darle ningún otro título, puesto que solamente hay un Dios, no hay una diosa y no hay una corredentora ni cosalvadora, sino solamente una sierva del Señor que desempeñó su función, su papel, con mucho gozo y con mucha humildad.
Bien, hasta aquí llegamos. El próximo día miraremos algo de aquel cántico que ella hace, el cántico tan precioso de agradecimiento, de alabanza, de adoración al Señor. Que el Señor os bendiga a todos.